¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga grandemente. Me siento feliz de poder una vez más poderme dirigir a ustedes después de algunos días de descanso, confiando en Dios, pues, que Dios nos seguirá dando la fortaleza para continuar adelante. Amén. Hace unos días estaba pensando en la bendición que Dios nos ha dado de ser sus hijos, de ser hijos de Dios. Y en efecto, el Evangelio según San Juan capítulo 1, dice el Señor, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado o nos ha dado el privilegio, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir entonces, con ese pasaje de Hechos, Juan capítulo 1, que versículo 11, 8 y al 11, queda claro entonces de que no todos son hijos de Dios. Hay criaturas y hay hijos. Todo el género humano, toda la creación humana, somos criaturas de Dios. Pero la Biblia dice que es necesario que el ser humano, el hombre, crea en Jesucristo y acepte a Cristo como Señor, Salvador de su vida, y de esa manera ocurrirá ese nuevo nacimiento y pasamos a ser hechos hijos de Dios. Ok. Hay un principio que el apóstol Pedro lo recalca en el capítulo 10 del libro de los Hechos. El apóstol Pedro, cuando vio cómo Dios salvaba a los gentiles, es decir, a los no judíos, el apóstol Pedro en el capítulo 10 de Hechos dijo: ahora entiendo, dice Pedro, un judío, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ese pensamiento quedó definitivamente, famoso, se hizo viral, conocido, todo mundo. Sabemos que por regla Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a los hijos o se refiere al género humano? Al género humano, Dios no hace acepción de personas porque el sol sale para todos, porque las misericordias de Dios están extendidas todo el tiempo y siempre para todos los seres humanos, porque Dios, precisamente por amar al mundo y no hacer acepción de personas, envió a su Hijo para salvar al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos esos principios están muy claros. Pero cuando uno recibe a Cristo y pasa a ser hijo de Dios, allí surge la misma pregunta, o tenemos que aplicar el mismo principio. A partir de ser hechos hijos de Dios, Dios hace acepción de personas, es decir, Dios tiene hijos predilectos, Dios tiene hijos a unos que ama y a otros que no ama, a unos que consiente, a unos que bendice y a otros que no. De eso se trata el planteamiento que quiero hacer en este día. Bueno, la palabra de Dios nos da luces al respecto. Dice la palabra de Dios que Caín y Abel eran hermanos, eran hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios recibió con mayor agrado la ofrenda de Abel. En cambio, la ofrenda de Caín la rechazó. Dios bendijo a Abel y a Caín no lo bendijo. Dios se agradó de Abel, pero no se agradó de Caín. ¿Cuál fue la razón? ¿Será que Dios amaba más a Abel que a Caín? No, Dios los amó por igual. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, el Espíritu Santo, a través de Juan y a través del escritor a los Hebreos, nos dice que Dios bendijo más, o bendijo a Abel y a su ofrenda, porque Abel ofreció con fe. Y en segundo lugar dice Juan que las obras de Abel eran buenas, en cambio las obras de Caín eran malas. Es más, Juan dice algo más allá. Juan dice que Caín era del maligno. La senda, el camino que Caín transitaba en la vida era un camino de perversión, de maldad. O sea, la ofrenda solamente fue el resultado, fue la expresión tangible de un corazón que no era recto delante de Dios. En cambio, Abel sí lo era, porque las obras de Abel eran buenas. Lo dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 12 y lo dice Hebreos 11:14. Abel
ofreció más excelente sacrificio que Caín porque era un hombre de fe. Y los hombres de fe agradan a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces este pasaje, este incidente, esta situación de Caín y Abel, nos dan entonces luces de que Dios no hace acepción de personas. Sencillamente somos nosotros los hijos, porque estamos hablando a partir de ahora de hijos de Dios, somos nosotros los que determinamos con nuestra conducta la bendición de Dios. ¿La recibimos o no la recibimos? ¿Somos bendecidos o no somos bendecidos? Hay muchos cristianos hoy en día que viven haciendo comparaciones. ¿Por qué Dios bendice a aquel y a mí no? ¿Por qué a aquel le va bien y a mí no? ¿Por qué él tiene y yo no? ¿Por qué todo me sale mal a mí? En cambio el hermanito, el fulanito, el vecinito le salen las cosas bien. ¿Por qué hay hijos bendecidos y hay hijos que no son bendecidos? Nos da a entender entonces esto, que no basta con ser hijo. Escúchese bien. Es una bendición ser hijo de Dios. Haber reconocido a Jesucristo como Salvador personal. Es una bendición haber sido limpiado con la sangre de Cristo y ser templo y morada del Espíritu Santo. Pero eso no puede quedar ahí. No podemos quedarnos con solamente el estatus de hijos. Tenemos que ir más allá. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que imitar a Abel. La Biblia dice que las obras de Abel eran buenas. Es decir, el estilo de vida de Abel era un estilo de vida acorde a lo que Dios exigía, a lo que Dios demandaba. La contraparte era Caín, que vivía una vida alejada de Dios. Somos hijos del Padre más justo del mundo. Escúchese bien, Dios no solamente es amor, Él es justo. ¿Qué significa la justicia? Que Dios le da a cada quien lo que le corresponde. Querido hermano, si usted hace lo malo, por favor no espere que Dios lo bendiga. Porque todo lo que el hombre siembre, eso segará. Dios es justo. Si decimos que ciertas y determinadas personas son justas, ¿cuánto más Dios, que conoce todas las cosas y que da a cada quien lo que le corresponde? Es por eso que hay hijos que son más bendecidos que otros, porque sencillamente la bendición de Dios está sobre ¿quiénes? Sobre aquellos que le temen. Un ciego de nacimiento que no conocía teología, que no había ido a una escuela de teología, de doctrina, se atrevió a decir: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Lo dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Este ciego llegó a decir, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Cristo lo sanó de una enfermedad, era ciego de nacimiento, Cristo lo sanó. Y entonces estaban poniendo en duda el milagro del Señor, y este hombre que había sido ciego toda la vida dijo: Dios no oye a los pecadores. Si Jesús fuera pecador, Dios no le escuchara. Él tenía muy claro. Entonces, fíjese usted, el privilegio de ser hijo de Dios significa que Dios nos oye. Pero ¿a quién oye Dios? Las oraciones de los cristianos, ¿verdad?, son escuchadas solamente cuando los cristianos viven una vida apartada del pecado, apartada de la maldad. Entonces, tenemos que entender que lo práctico de todo esto es que no basta con ser hijos. Es necesario obedecer. Es necesario temer a Dios. Es necesario vivir una vida agradable a Dios, porque el hecho de ser hijo nos permite accesar a la presencia de Dios, pero la obediencia nos lleva a recibir sus bendiciones. Ojalá que la vida que estamos viviendo, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, el levantarnos, el caminar, el trabajar, el ir, el venir, el pensar, el hablar, el actuar, el activarse, el hacer, esté en el marco de una vida obediente al Señor. Si eso sucede, entonces se cumplirá lo que dice Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese usted, el Espíritu Santo está en el creyente para dar esa fe y esa certificación de que estamos haciendo las cosas bien. No solamente es la conciencia, no solamente es la memoria, es la presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu que nos dice: eres hijo de Dios. Pero cuando eso no pasa, cuando estamos haciendo las cosas mal, pues el Espíritu Santo da otro testimonio a nuestro espíritu. Nos dice: no estás bien, no estás perdonando,
no estás haciendo cosas malas, estás desobedeciendo a tus padres, estás haciendo lo indebido, no estás actuando justamente. Sí, el Espíritu Santo está allí para guiarnos a toda verdad, es decir, para que caminemos en la senda del Señor. Por eso es que el Espíritu Santo está en nosotros para eso, entre otras razones, para darnos testimonio si estamos agradando a Dios o no le estamos agradando. Y finalmente, también la palabra en Mateo 3:17 dice que Jesucristo, cuando fue bautizado en el río Jordán, una vez que fue bautizado se abrió el cielo, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba agradado de la conducta de su Hijo. Está hablando del Hijo, del Cristo hombre. El Cristo hombre que siendo Dios se hizo hombre y estaba en la tierra. Ese Cristo hombre que fue tentado como todos nosotros, que fue probado, que pasó por dificultades, que el diablo lo tentó, que la carne lo tentó, pero sin pecado. Ese Cristo agradó al Padre y por eso el Padre envió el sello de aprobación. Quiero decirles a todos que este es mi Hijo amado y su vida me agrada. Esa debe ser la conducta de nosotros. La vida de nosotros los cristianos, hijos, no solamente el estatus de hijos, sino que tenemos que obedecer y vivir para poder recibir todas las bendiciones que definitivamente necesitamos y le estamos esperando al Señor. No basta con ser hijo. Recuerde que el hermano del hijo pródigo era hijo, pero estaba bien descarriado. Estaba tan descarriado como el hijo que se fue de la casa. La parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Entonces, es necesario no solamente el estatus de hijo, sino que hay que obedecer. Espero que esta palabra pueda ayudarnos a crecer en el Señor. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos has dado de ser hechos hijos de Dios. Permite, Señor, que a través de esta palabra podamos vivir, no solamente apoyados en el hecho de ser hijos, sino también que como hijos debemos obedecer y vivir una vida agradable a ti, como la que vivió Abel, como la que manda tu palabra, Señor, como la que vivió Cristo siendo hombre en la tierra. Ayúdanos, Señor, por sobre todas las cosas, a tener la mejor calidad de vida para agradarte a ti y así poder recibir las bendiciones que usted le da a sus hijos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hasta una próxima oportunidad y que Dios me los bendiga.